Ella pensó que todo era una boda falsa, solo un trato sin amor, hasta que en la noche de bodas, el millonario la miró a los ojos y dijo: «Esta noche no se cancela nada». ¿Qué fue lo que realmente planeaba hacer? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El café se derramó sobre los bocetos cuando Sofía Mendoza vio el mensaje en su teléfono. Su pequeño apartamento en la colonia Roma Norte estaba lleno del aroma matutino del café de olla que había preparado su abuela, pero ahora todo lo que podía oler era la desesperación de sus facturas vencidas. Emergencia laboral, pago, 50,000 pesos por una noche, discreción absoluta requerida. Sofía parpadeó varias veces, segura de que estaba leyendo mal. Había publicado su perfil en una agencia de trabajos freelance la semana anterior, después de que su último cliente cancelara el proyecto de diseño que le habría dado de comer durante 2 meses. Pero esto sonaba demasiado bueno para ser verdad, o demasiado peligroso. Su teléfono vibró con una llamada de número desconocido. ¿Sofía Mendoza? La voz era masculina, profunda, con ese acento refinado que solo escuchaba en las zonas exclusivas de la ciudad. «Sí, soy yo. Habla Alejandro Vázquez. Vi tu perfil y necesito contratar tus servicios como asistente personal para esta noche. ¿Podemos reunirnos?» Sofía miró alrededor de su pequeño estudio, donde los platos sucios se acumulaban en el fregadero y las facturas de luz se amontonaban sobre la mesa. Su laptop de 5 años estaba cargando con un cable que tenía que doblar en un ángulo específico para que funcionara. «¿Qué tipo de asistencia?», preguntó, tratando de sonar profesional mientras limpiaba el café derramado con una servilleta ya usada. «Acompañarme a una boda familiar, nada complicado. Solo necesito que finjas ser mi novia durante unas horas. Mi familia tiene tendencia a meterse en mi vida personal». Sofía se quedó en silencio. Había escuchado de trabajos así antes, principalmente de sus amigas que trabajaban en agencias de modelos, pero nunca había considerado hacerlo ella misma. «¿50,000 pesos?» preguntó, su voz apenas un susurro. «En efectivo esta noche después del evento. ¿Nos vemos en el café de la librería Rosario Castellanos en 1 hora?» Después de colgar, Sofía se quedó mirando su reflejo en el espejo del baño. A los 26 años, había aprendido a arreglarse con poco presupuesto, pero se preguntaba si podría pasar por la novia de un millonario. Su cabello castaño ondulado caía sobre sus hombros y sus ojos verdes habían heredado de su bisabuela española. Pero su ropa, bueno, su mejor vestido tenía una pequeña mancha de pintura que nunca había logrado quitar completamente. 1 hora después, estaba sentada en una mesa del café nerviosa y preguntándose si había cometido un error. La librería estaba llena del murmullo suave de conversaciones y el aroma a libros viejos mezclado con café recién hecho. Había elegido una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la calle arbolada de la Roma Norte. Cuando Alejandro Vázquez entró al café, Sofía supo inmediatamente que era él, no solo por su altura imponente y su traje perfectamente cortado, sino por la forma en que todas las conversaciones parecieron disminuir su volumen cuando pasó. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, revelando facciones aristocráticas que gritaban dinero y poder. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Sofía sintió como si el aire del café se hubiera vuelto más denso. ¿Sofía? Su sonrisa era cautivadora, pero había algo calculado en ella que la puso en alerta. «Señor Vázquez», respondió, levantándose para estrechar su mano. Su apretón era firme, y ella notó que sus manos eran suaves,
sin las callosidades que marcaban las suyas por años de trabajos de medio tiempo. Por favor, llámame Alejandro. Y debo decir que eres perfecta para lo que necesito. Se sentaron y Alejandro ordenó un espresso mientras explicaba los detalles. La boda era de su primo en una mansión en Polanco, familia importante, prensa social y una madre que llevaba años presionándolo para que sentara cabeza. Solo necesitas sonreír, tomar mi brazo, y si alguien pregunta, llevamos saliendo 6 meses. Te he preparado una biografía básica, dijo, deslizando una hoja de papel hacia ella. Sofía la leyó rápidamente. Según el papel, era una diseñadora gráfica exitosa que había conocido a Alejandro en una galería de arte. Era casi la verdad, excepto por la parte del éxito. ¿Y qué pasa si alguien hace preguntas específicas?, preguntó. Improvisamos. Eres inteligente, puedo verlo. Además, se inclinó hacia adelante. 50,000 pesos por unas horas de actuación. Es un buen trato. Sofía pensó en las facturas, en el aviso de desalojo que había llegado esa mañana, en la llamada de su madre preguntando si necesitaba dinero que ella no podía permitirse aceptar. De acuerdo, dijo, extendiendo su mano, pero quiero la mitad por adelantado. Alejandro sonrió esta vez genuinamente sorprendido. Me gustas, Sofía Mendoza. Esto va a ser más fácil de lo que pensé. Mientras él contaba los billetes debajo de la mesa, Sofía se preguntó en qué se había metido exactamente. Pero 25,000 pesos en efectivo en su bolsa la tranquilizaron considerablemente. No tenía idea de que esta noche cambiaría su vida para siempre. 3 horas después, Sofía estaba parada frente al espejo de un salón de belleza en la zona rosa, sintiéndose como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Alejandro había sido muy específico sobre la imagen que necesitaba proyectar, y aparentemente eso incluía una transformación completa. El vestido llegará a las 5, había dicho mientras la dejaba en manos de Mónica, una estilista que claramente conocía bien. Confío en tu buen gusto, Mónica. Necesita verse como si perteneciera a nuestro mundo. Ahora, mientras Mónica peinaba su cabello en ondas suaves que caían elegantemente sobre un hombro, Sofía se preguntaba qué había querido decir exactamente con nuestro mundo. Su reflejo en el espejo ya se veía diferente. El maquillaje profesional había realzado sus ojos verdes y definido sus pómulos de una manera que nunca había logrado por sí misma. ¿Hace mucho que conoces a Alejandro?, preguntó Mónica, aplicando un labial que costaba más que el presupuesto de comida de Sofía para toda la semana. 6 meses, respondió automáticamente, recordando la biografía que había estado memorizando. ¡Qué rápido! Nunca lo había visto tan involucrado. Usualmente sus citas son más... Mónica se detuvo, claramente dándose cuenta de que había dicho demasiado. Más que... Sofía sintió una punzada de curiosidad que no tenía nada que ver con su trabajo. Nada, solo que parece diferente contigo, más relajado. Cuando terminó el peinado y maquillaje, una asistente trajo una caja negra con un moño dorado. Dentro había un vestido que Sofía reconoció inmediatamente como de diseñador, azul marino, corte impecable, con una espalda baja que era elegante sin ser atrevida. Los zapatos hacían juego perfectamente. No puedo usar esto, murmuró, tocando la tela suave. Debe costar más que mi renta de todo el año. Alejandro tiene buen ojo, dijo Mónica, y créeme, puede permitírselo. Cuando se puso el vestido, Sofía apenas se reconoció. La mujer en el espejo se veía sofisticada, elegante, como si hubiera nacido en la alta sociedad mexicana, pero por dentro seguía siendo la misma chica de clase media que había crecido en una casa de 2 recámaras en Coyoacán, que había trabajado desde los 16 para ayudar con los gastos familiares. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Te recojo a las 7. Espero que estés lista para actuar. A las 7 en punto, un BMW negro se detuvo frente al salón. Alejandro salió del asiento del conductor y Sofía tuvo que admitir que se veía impresionante en su smoking negro. Cuando la vio, se detuvo en seco y por un momento su máscara de control se resbaló. «¡Wow!», murmuró, y luego se aclaró la garganta. «Te ves perfecta». «Gracias», respondió Sofía, aceptando su brazo mientras la ayudaba a subir al auto. El interior olía a cuero caro y a su colonia sutil. Mientras manejaban hacia Polanco,
Alejandro repasó los últimos detalles. Mi madre se llama Carmen, es muy directa. Mi padre Roberto es más reservado pero observador. Mi primo que se casa es Eduardo. Su nueva esposa es Isabela. Han estado juntos 3 años. ¿Y por qué exactamente necesitas una novia falsa?, preguntó Sofía. Eres atractivo, obviamente exitoso. No puede ser tan difícil conseguir una cita real. Alejandro la miró de reojo, sus manos tensándose ligeramente en el volante. Las citas reales vienen con expectativas reales, complicaciones. Esto es más limpio. ¡Qué romántico!, murmuró Sofía, y se sorprendió cuando él se rió. No busco romance, Sofía. Busco eficiencia. Cuando llegaron a la mansión en Polanco, Sofía se quedó sin aliento. La propiedad estaba iluminada con luces doradas y podía ver a través de las ventanas enormes a decenas de invitados elegantemente vestidos. Jardineros habían decorado los espacios exteriores con flores blancas y rosas, creando un ambiente de cuento de hadas. ¿Preparada?, preguntó Alejandro ofreciéndole su brazo. Sofía asintió, aunque su estómago estaba lleno de mariposas. Mientras caminaban hacia la entrada, ella trató de caminar con la confianza que el vestido demandaba. La primera prueba llegó inmediatamente. Una mujer mayor, elegante, con el cabello perfectamente peinado y joyas que probablemente costaban más que el apartamento de Sofía, se acercó a ellos con los brazos abiertos. Alejandro, por fin, sus ojos se dirigieron inmediatamente a Sofía. Y tú debes ser la famosa Sofía de la que tanto hemos escuchado. Mamá, dijo Alejandro, besando ambas mejillas de la mujer. Te presento a Sofía Mendoza. Sofía, mi madre, Carmen Vázquez de Torres. Es un placer conocerla, señora Vázquez, dijo Sofía, ofreciendo su mano. Carmen la tomó, pero sus ojos la evaluaron de arriba a abajo con la precisión de un escáner. ¿Mendoza? ¿De los Mendoza de Guadalajara? No, señora. Soy de aquí, de la Ciudad de México. Ah, había un mundo de significado en esa pequeña palabra. ¿Y a qué se dedica tu familia, querida? Sofía sintió la tensión inmediata. Esta era exactamente el tipo de pregunta que había temido. Mi padre es contador, mi madre es maestra de primaria. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Carmen sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba a los ojos. ¡Qué auténtico!, dijo finalmente. Alejandro siempre ha sido tan aventurero en sus elecciones. Sofía sintió la mano de Alejandro tensarse en su espalda baja, un gesto que podría haber sido protector o simplemente posesivo. Sofía es brillante, mamá. Es diseñadora gráfica, tiene su propia empresa. La mentira salió tan naturalmente que Sofía casi lo creyó ella misma. Carmen asintió cortésmente antes de excusarse para saludar a otros invitados. Eso fue, comenzó Sofía, cuando se quedaron solos. Solo el comienzo, murmuró Alejandro. ¿Ves al hombre alto junto a la barra? Ese es mi tío Fernando. Hace las mismas preguntas, pero con menos sutileza. Mientras navegaban por la multitud, Sofía se dio cuenta de que cada conversación era un campo minado. Los invitados hablaban casualmente de viajes a Europa, de propiedades en la playa, de inversiones que representaban más dinero del que ella vería en toda su vida. Y todos, absolutamente todos, la evaluaban. Pero lo que más la sorprendía era Alejandro. Con cada presentación se volvía más protector, más atento. Cuando un hombre mayor hizo un comentario despectivo sobre las nuevas generaciones que no entienden el valor del linaje, Alejandro había cambiado de tema tan suavemente que el hombre no se dio cuenta de que había sido redirigido. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó cuando tuvieron un momento a solas en la terraza. ¿Hacer qué? Defenderme. Cambiar el tema cuando don Rodrigo estaba siendo desagradable. Alejandro la miró y por un momento vio algo vulnerable en sus ojos. Porque no mereces que te traten así, sin importar cuánto te esté pagando. Antes de que Sofía pudiera responder, el sonido de una copa tintineando llamó la atención de todos. Eduardo, el novio, estaba parado en el centro del salón principal. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Pero antes de la cena, mi primo Alejandro tiene algo que anunciar. Sofía sintió que su sangre se congelaba. Alejandro se había puesto tenso a su lado, y cuando ella lo miró, vio algo que se parecía peligrosamente al pánico en sus ojos. No,
murmuró él. Esto no estaba planeado. Pero Eduardo ya estaba llamándolo al frente, y todos los ojos estaban sobre ellos. Alejandro tomó la mano de Sofía y la guió hacia el centro del salón, donde alguien le pasó una copa de champán. «Bueno», comenzó Alejandro claramente improvisando, «esta noche es sobre el amor, sobre el compromiso». Carmen apareció a su lado con una sonrisa que era pura satisfacción maternal. «Vamos, hijo, no nos tengas en suspenso». Y entonces Sofía vio la pequeña caja de terciopelo en las manos de Carmen y entendió exactamente en qué tipo de trampa había caído. El silencio en el salón era ensordecedor. Sofía podía sentir las miradas de más de 100 invitados fijas en ella, expectantes, mientras Alejandro permanecía inmóvil con la pequeña caja de terciopelo en sus manos. El anillo dentro brillaba bajo las luces del chandelier, un solitario que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. «Alejandro», susurró Sofía entre dientes manteniendo su sonrisa forzada, «¿qué diablos está pasando?» Él la miró y en sus ojos vio una mezcla de pánico y determinación que no sabía cómo interpretar. Carmen estaba radiante al lado de ellos, claramente esperando el momento perfecto para su hijo. «Sofía Mendoza», comenzó Alejandro, su voz más fuerte ahora, dirigiéndose tanto a ella como a la audiencia. «Estos 6 meses contigo han sido una mentira», terminó ella en voz baja, solo para él. «Los más reales de mi vida», continuó él, ignorando su comentario, pero apretando su mano con más fuerza. «Y no puedo imaginar mi futuro sin ti». Se arrodilló, y Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Esto no era parte del acuerdo. Esto no era fingir ser su novia por una noche. Esto era una propuesta de matrimonio frente a la élite social de México, con fotógrafos que habían aparecido de la nada capturando cada momento. «¿Te casarías conmigo?», preguntó Alejandro abriendo la caja para revelar un anillo que debía tener al menos 3 quilates. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Alguien gritó, «¡Di que sí!». Carmen tenía lágrimas en los ojos. Isabela, la novia, estaba aplaudiendo emocionada. Sofía miró hacia abajo a Alejandro, quien seguía arrodillado, esperando su respuesta. En sus ojos vio una súplica silenciosa que no tenía nada que ver con amor y todo que ver con desesperación. Comenzó su mente corriendo a 1000 por hora. Si decía que no, arruinaría no solo su propia noche, sino aparentemente toda esta elaborada charada que él había montado. Si decía que sí, ¿en qué se estaba metiendo exactamente? «Sí», escuchó su propia voz decir como si viniera de muy lejos. «Sí, me casaré contigo». El salón estalló en aplausos. Alejandro se levantó y deslizó el anillo en su dedo, que le quedaba perfectamente. Demasiado perfectamente. Luego la besó, y aunque sabía que era solo parte de la actuación, sintió una chispa que no había esperado. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino. Felicitaciones, abrazos, preguntas sobre la fecha de la boda, planes de luna de miel. Sofía sonrió y asintió, siguiendo el ritmo de Alejandro mientras navegaban por conversación tras conversación, pero por dentro estaba furiosa. Cuando finalmente pudieron escapar a la terraza para tomar aire fresco, Sofía se quitó el anillo y se lo lanzó. «¿Qué demonios fue eso?», siseó manteniendo su voz baja pero dejando que toda su ira se filtrara. «Me dijiste que solo tenía que fingir ser tu novia, no tu prometida». Alejandro atrapó el anillo y suspiró pesadamente. «No lo sabía. Mi madre debe haber planificado esto». «¿Tu madre planificó una propuesta falsa sin decírtelo?». «Es Carmen Vázquez de Torres. Planifica la conquista de países pequeños en su tiempo libre». Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo por primera vez en toda la noche. «Sofía, yo no quería que pasara así». «¿Así cómo? ¿Sin avisarme que me estabas arrastrando a una propuesta de matrimonio falsa frente a medio México aristócrata?» «No es falsa». Las palabras salieron más fuertes de lo que él había pretendido, y ambos se quedaron en silencio. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía lentamente. Alejandro se apoyó contra la barandilla de mármol, mirando hacia los jardines iluminados. «Mi madre ha estado presionándome durante años para que me case. Ha organizado citas, ha invitado hijas de sus amigas a cada evento familiar, ha hecho comentarios cada vez más directos sobre mi responsabilidad de continuar el linaje familiar. Ok, pero eso no explica. La semana pasada me dio un ultimátum.
O me comprometo antes de fin de año, o ella comenzará a tomar decisiones sobre mi vida personal por mí. Y cuando Carmen Vázquez toma decisiones, rara vez se puede revertir el proceso. Sofía lo miró, empezando a entender. Así que conseguiste una prometida temporal. Iba a conseguir una prometida temporal. El plan era que rompiéramos en unas semanas, después de que ella se calmara. ¿Y no pensaste en mencionarme esta pequeña parte del plan? Porque sabía que dirías que no. Se volteó para mirarla. 50,000 pesos por fingir una relación es una cosa, pero esto requiere más. ¿Cuánto más?, preguntó Sofía, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. 3 meses, tal vez 6, el tiempo suficiente para convencer a mi familia de que lo intentamos, pero que simplemente no funcionó. Sofía se rió, pero no había humor en el sonido. Estás loco si piensas que voy a fingir estar comprometida contigo durante 6 meses. 1,000,000 de pesos. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Sofía se quedó sin aliento. ¿Qué? 1,000,000 de pesos. 500,000 ahora, 500,000, cuando terminemos oficialmente el compromiso. Sofía se apoyó contra la pared, sintiendo que necesitaba el soporte. 1,000,000 de pesos le cambiaría la vida completamente. Podría pagar todas sus deudas, ayudar a sus padres, tal vez incluso comenzar su propia empresa de diseño de verdad. ¿Y qué pasaría exactamente durante estos 3 a 6 meses?, preguntó, odiándose por estar considerándolo. Apariciones públicas ocasionales, cenas familiares, tal vez algunos eventos de caridad. Nada muy demandante. ¿Y dónde viviría? No puedo mantener gesticuló hacia su vestido. Esta imagen desde mi apartamento de la Roma Norte. Tengo una casa de huéspedes, completamente privada, totalmente equipada. Podrías trabajar desde ahí y tener tu propio espacio. Antes de que Sofía pudiera responder, Isabela apareció en la terraza, claramente emocional por el champán y la alegría de su propia boda. «Ahí están los futuros novios», gritó abrazando a ambos. «Sofía, tienes que contarme todo sobre cómo te propuso realmente. Esa historia sobre conocerse en la galería de arte es tan romántica, pero quiero los detalles reales». Sofía miró a Alejandro por encima del hombro de Isabela, y él le devolvió la mirada con una expresión que claramente decía, «Ayúdame». «Bueno», comenzó Sofía lentamente. «Fue muy espontáneo. Lo mejor, Eduardo planificó nuestra propuesta durante meses, pero a veces lo espontáneo es más romántico». Isabela se balanceó ligeramente. «¿Ya han pensado en la fecha? Podrían hacer una boda doble». Todavía estamos procesándolo todo», dijo Alejandro rápidamente. «Por supuesto, es tan emocionante. Y Sofía, tienes que conocer a mi prima Patricia. Ella organiza las mejores fiestas de compromiso en toda la ciudad». Cuando Isabela finalmente se fue, riéndose de camino hacia otros invitados, Sofía y Alejandro se quedaron solos nuevamente. «Fiestas de compromiso», murmuró Sofía. «No mencionaste las fiestas de compromiso». «Sofía», dijo Alejandro suavemente, «sé que esto no es lo que acordamos originalmente, pero mi familia, mi madre especialmente, no va a dejar esto pasar fácilmente. Si intentamos romper demasiado pronto, va a ser obvio que fue una farsa». «Ya es una farsa». «Sí, pero ella no lo sabe». Se acercó un paso. «Mira, entiendo si quieres irte. Puedo inventar alguna excusa. Decir que te asustaste con la propuesta, que necesitas tiempo para pensar». Sofía miró el anillo que él seguía sosteniendo. 1,000,000 de pesos. La libertad financiera. La oportunidad de empezar de nuevo. «¿Cuáles serían las reglas?», preguntó finalmente. De las meses al día siguiente, Sofía estaba sentada en el café de la librería donde todo había comenzado, pero esta vez en una mesa diferente, esperando a Alejandro para discutir los términos de su nuevo acuerdo. Había dormido apenas 3 horas, dándole vueltas al anillo de compromiso que ahora llevaba en su dedo. Se había quitado y puesto tantas veces durante la noche que ya había memorizado el peso de él. Su teléfono había estado sonando toda la mañana. Primero su madre, quien había visto las fotos en las redes sociales de algunos invitados a la boda. «Mija, ¿es verdad lo que estoy viendo en Facebook? ¿Te comprometiste anoche?». Había sido la conversación más difícil de su vida, llena de medias verdades y evasivas. Su madre estaba emocionada pero preocupada.
haciendo preguntas sobre cuándo conocería a Alejandro, por qué nunca había mencionado que tenía novio y si estaba segura de que se conocían lo suficiente. Luego había llamado a su mejor amiga Laura, prácticamente gritando de emoción y exigiendo cada detalle. Y después su hermana menor, Ana, quien había sido más directa. ¿Quién es este tipo y por qué no sabíamos nada de él? Cuando Alejandro llegó, se veía tan cansado como ella se sentía. Su usual apariencia impecable estaba ligeramente desaliñada, cabello un poco despeinado, sombras bajo los ojos y llevaba jeans en lugar de su traje habitual. «Buenos días, prometida», dijo con una sonrisa irónica mientras se sentaba frente a ella. «Muy gracioso». Sofía empujó una libreta hacia él. «Estuve escribiendo preguntas toda la noche». Alejandro levantó una ceja mientras revisaba la lista. «¿Qué pasa si uno de nosotros quiere salir con alguien más? ¿Ya estás buscando una salida?» «Estoy siendo práctica. 6 meses es mucho tiempo». «Tienes razón». Sacó su propio teléfono y abrió una aplicación de notas. «¿Empezamos con lo básico?» Durante la siguiente hora, establecieron las reglas fundamentales. Sofía se mudaría a la casa de huéspedes en Polanco el fin de semana. Aparecerían juntos en eventos familiares y sociales importantes, pero no más de 2 veces por semana. Alejandro le daría una mesada mensual de 50,000 pesos para gastos personales y vestuario, además del pago final. «¿Y qué pasa con la intimidad?», preguntó Sofía, sintiendo que sus mejillas se calentaban. «¿Cómo qué tipo de intimidad? No te hagas el tonto. Tu familia va a esperar que actuemos como una pareja real. ¿Hasta dónde llega la actuación?». Alejandro se quedó en silencio por un momento, girando su taza de café entre sus manos. Tocar las manos, abrazos casuales, tal vez, besos ocasionales si la situación lo requiere, pero nada más. Tendrás tu propia habitación, tu privacidad. ¿Y si alguien pregunta por qué no vivimos juntos? Les diremos que eres tradicional, que quieres esperar hasta el matrimonio. Sofía anotó esto, luego levantó la vista. ¿Qué pasa si tu madre quiere planificar una boda real? Vamos a posponer. Diremos que queremos una ceremonia grande y que necesita tiempo para planificar. Carmen se va a emocionar tanto con los preparativos que no va a presionarnos mucho sobre la fecha exacta. ¿Y cuándo terminemos el compromiso? ¿Cuál será la razón oficial? Alejandro suspiró. Diferencias irreconciliables. Tal vez yo sea demasiado obsesionado con el trabajo. Tú quieras una familia y yo no esté listo. Algo que me haga ver mal a mí, no a ti. ¿Por qué?, preguntó Sofía, genuinamente curiosa. Porque vas a tener que seguir viviendo en esta ciudad después de que esto termine. Tu reputación importa. Era un gesto considerado que no había esperado, y le recordó la forma en que la había defendido la noche anterior. «Hay algo más», dijo Alejandro, poniéndose más serio. «Mi familia va a investigarte. Probablemente ya comenzaron. Necesitamos asegurarnos de que tu historia personal sea consistente con lo que les dijimos anoche». «¿Investigarme cómo?». «Carmen tiene un detective privado que usa para verificar los antecedentes de cualquier persona que entre en la familia. Es minuciosa». Sofía sintió un escalofrío de pánico. ¿Qué tipo de investigación? Antecedentes financieros, historial laboral, antecedentes penales, exnovios, familia, todo. «No tengo antecedentes penales, si eso es lo que te preocupa». «No me preocupa, pero necesitamos preparar respuestas para cualquier discrepancia que pueda encontrar». Pasaron otra hora repasando la historia personal de Sofía, ajustando detalles para que encajaran con la imagen que necesitaban proyectar. Su trabajo de medio tiempo en una cafetería durante la universidad se convirtió en una pasantía en una empresa de relaciones públicas. Sus dificultades financieras recientes se explicarían como tomándose un tiempo para encontrar la oportunidad correcta. «¿Y qué pasa contigo?», preguntó Sofía cuando terminaron con su biografía. «Si vamos a estar comprometidos, necesito saber cosas reales sobre ti». «¿Cómo qué? ¿A qué te dedicas exactamente? Sé que tienes dinero, obviamente, pero ¿cuál es tu trabajo real?» «Desarrollo inmobiliario comercial, principalmente centros comerciales y edificios de oficinas. También tengo inversiones en algunas empresas tecnológicas». «¿Familia?». «Mis padres, obviamente. Una hermana menor, Camila, que vive en Nueva York. Ella es la rebelde de la familia. Artista, se casó con un músico, tiene 2 hijos y nunca viene a eventos familiares. Suena inteligente.
Alejandro se rió. Lo es. Por eso se fue del país. ¿Exnovias que podrían complicar las cosas? La expresión de Alejandro se volvió más guardada. Algunas, pero nadie serio en los últimos 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no nadie serio? No puede ser solo por evitar a tu madre. Alejandro guardó silencio durante tanto tiempo que Sofía pensó que no iba a responder. Porque las mujeres en mi círculo social quieren 2 cosas, dijo finalmente. Mi dinero o mi apellido. Y las mujeres fuera de mi círculo social, bueno, este mundo puede ser cruel con las personas que no pertenecen a él. Había algo en su voz que sugería experiencia personal, pero Sofía no presionó. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Alguien especial que necesite saber sobre nuestro acuerdo? Nadie. Sofía se sintió un poco patética admitiendo esto. Salí con alguien durante 2 años, pero terminamos hace 6 meses. Él quería que fuera diferente, más ambiciosa sobre las cosas incorrectas. ¿Qué tipo de cosas? Dinero, estatus. Quería que dejara el diseño gráfico y consiguiera un trabajo real en una corporación. Sofía se encogió de hombros. Resulta que tenía razón sobre el dinero, pero por las razones equivocadas. Cuando terminaron de establecer las reglas básicas, Alejandro insistió en acompañarla a comprar ropa para su nuevo papel. No puedes aparecer en eventos usando mi ropa prestada todo el tiempo, explicó mientras caminaban por las tiendas exclusivas de Polanco. Y necesitas cosas casuales también. Mi familia a veces organiza brunches familiares, actividades de fin de semana. En la primera tienda, Sofía miró los precios y sintió náuseas. Un vestido simple costaba más que su presupuesto de comida para 3 meses. No puedo dejar que pagues todo esto, murmuró mientras una vendedora entusiasta comenzaba a traer opciones. Es un gasto de negocio, dijo Alejandro firmemente. Además, vas a necesitar estas cosas para hacer tu trabajo convincentemente. Mientras se probaba vestidos, blusas y zapatos que nunca había soñado poseer, Sofía se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida o tomando la mejor decisión que había tomado jamás. Lo que no sabía era que, 3 pisos arriba en la misma plaza comercial, Carmen Vázquez de Torres estaba tomando té con su detective privado, revisando el primer informe sobre Sofía Mendoza. Interesante, murmuró Carmen, leyendo sobre las dificultades financieras recientes de Sofía. Muy interesante. El fin de semana llegó más rápido de lo que Sofía había esperado. Mientras empacaba sus pertenencias en cajas de cartón, se preguntaba cómo había llegado a este punto. 3 días atrás, había sido una diseñadora gráfica desempleada preocupada por pagar la renta. Ahora se estaba mudando a una casa de huéspedes en Polanco para fingir estar comprometida con un millonario. Su hermana Ana la ayudaba a empacar, pero su silencio era más elocuente que cualquier pregunta. «Solo dilo», murmuró Sofía doblando una de sus pocas blusas decentes. «¿Decir qué?» «Lo que has estado pensando desde que te conté sobre Alejandro». Ana se detuvo de guardar libros en una caja y se volteó hacia ella. «¿Realmente quieres escucharlo?» «No, pero dímelo de todas formas. Pienso que estás asustada». Ana se sentó en la cama de Sofía. «Pienso que este tipo apareció con una solución fácil para todos tus problemas y estás tan desesperada que no te importa qué tipo de persona pueda ser realmente». Sofía siguió empacando, pero las palabras de su hermana le dolieron porque tenían un elemento de verdad. ¿Y qué se supone que haga? ¿Seguir viviendo de trabajo en trabajo, esperando que algo cambie mágicamente? Podrías mudarte de regreso con mamá y papá por un tiempo. Podrías aceptar ese trabajo en la agencia de publicidad que mencionaste. El trabajo que paga la mitad de lo que necesito para vivir independientemente. Pero sería real, Sophie. Esta cosa con Alejandro, ¿qué pasa cuando termine? ¿Vas a poder volver a tu vida normal después de vivir así durante meses? Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono sonó. Era Alejandro. «Buenos días, prometida. ¿Lista para el gran traslado? Tan lista como puedo estar para mudarme a una vida que no es mía. Perfecto. Te veo en 1 hora». 1 hora después, Alejandro llegó con un camión de mudanzas y 3 trabajadores profesionales. Sofía se sintió un poco ridícula viendo a 3 hombres cargar sus pocas pertenencias cuando probablemente estaban acostumbrados a mover mansiones enteras. «¿Esto es todo?»,
preguntó uno de los trabajadores, mirando las 5 cajas que constituían toda la vida material de Sofía. Ella cree en el minimalismo, dijo Alejandro suavemente, y Sofía le agradó que no la hiciera sentir peor de lo que ya se sentía. El viaje a Polanco fue silencioso. Sofía miró por la ventana mientras el paisaje urbano cambiaba gradualmente de edificios de apartamentos modestos a casas unifamiliares cada vez más grandes, hasta que llegaron a una zona donde las casas eran prácticamente mansiones escondidas detrás de muros altos y puertas de hierro forjado. «Aquí es», dijo Alejandro, deteniendo el auto frente a una puerta automática que se abrió sin que él tuviera que hacer nada. El camino de entrada era de adoquines y estaba flanqueado por jardines perfectamente mantenidos. La casa principal era una construcción moderna de 2 pisos con enormes ventanales y líneas limpias, pero Alejandro la dirigió hacia una estructura más pequeña al fondo de la propiedad. «Tu nueva casa», anunció. Sofía se quedó sin palabras. La casa de huéspedes era más grande que cualquier lugar donde había vivido jamás. 2 pisos, grandes ventanales, una terraza en el segundo piso, y estaba rodeada por un jardín privado con una pequeña alberca. «Alejandro, esto es», comenzó. «Demasiado, demasiado todo». El interior era aún más impresionante. Espacios abiertos, muebles modernos pero cómodos, una cocina completamente equipada con electrodomésticos que probablemente costaban más que su auto, y una oficina en el segundo piso con vista al jardín. La oficina tiene internet de alta velocidad, impresora, escáner, todo lo que puedas necesitar para trabajar, explicó Alejandro mientras subían las escaleras. Y hay una habitación extra si tu familia quiere visitarte. En el dormitorio principal, Sofía se detuvo frente al ventanal que daba vista a la alberca y al jardín. Era como estar en un hotel de 5 estrellas. «¿Por qué?», preguntó sin voltearse. «¿Por qué qué? ¿Por qué todo esto? Podrías haberme puesto en un apartamento decente y hubiera sido suficiente para nuestra farsa». Alejandro se acercó hasta estar parado a su lado, ambos mirando hacia el jardín. «Porque vas a estar sacrificando tu privacidad, tu libertad. 6 meses de tu vida por mi problema familiar. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que estés cómoda». Había algo en su voz que hizo que Sofía lo mirara. Por un momento, vio algo vulnerable en su expresión, algo que no encajaba con la imagen del empresario calculador. «¿Alejandro? ¿Sí? ¿Alguna vez te sientes culpable por tener tanto dinero?». La pregunta pareció sorprenderlo. «¿Culpable? Sé que trabajas por ello, pero naciste en una familia que ya tenía más dinero del que la mayoría de las personas verán en toda su vida. ¿Nunca te sientes raro por eso?». Alejandro fue silencioso durante tanto tiempo que Sofía pensó que había cruzado una línea. «Todos los días», dijo finalmente. «Por eso trabajo tanto. Por eso mis empresas emplean a más personas de las que necesito. Por eso dono más dinero del que mis contadores recomiendan». La miró. «Y por eso, cuando veo a alguien talentosa que está luchando por circunstancias que están fuera de su control, trato de ayudar si puedo». «¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Ayudándome?». «Nos estamos ayudando mutuamente». Pasaron el resto del día organizando las cosas de Sofía y estableciendo rutinas. Alejandro le mostró cómo funcionaba el sistema de seguridad, le dio códigos para las puertas y le explicó que el personal de mantenimiento vendría 2 veces por semana, pero que podrían reorganizar el horario si ella necesitaba privacidad. «¿Personal de mantenimiento?», preguntó Sofía. «Jardinería, limpieza de la alberca, mantenimiento general. No tienes que interactuar con ellos si no quieres». Era otro recordatorio de lo diferente que era este mundo del suyo. Esa noche, después de que Alejandro se fuera, Sofía se sentó en la terraza con una copa de vino de la cava que había encontrado en la cocina. Aparentemente venía incluida con la casa, y llamó a su madre. «Mija, ¿cómo está tu nueva casa?». Sofía miró alrededor de la terraza con vista a un jardín que parecía salido de una revista y se preguntó cómo explicar su situación sin mentir completamente. «Es muy bonita, mamá. Muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Me da un poco de nervios que todo esto esté pasando tan rápido. ¿Estás segura de que conoces bien a este muchacho?». «Estoy segura de que es una buena persona», dijo Sofía, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «¿Y cuándo lo vamos a conocer?
Tu papá está preguntando. Esto era lo que Sofía había estado temiendo. Pronto, mamá. Él quiere conocerlos también. Solo estamos ajustándonos a todo. Después de colgar, Sofía se quedó en la terraza hasta que las luces automáticas del jardín se encendieron. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. ¿Todo bien en tu primer día en Polanco? Surrealista, pero bien. Gracias por todo esto. De nada. Descansa. Mañana tienes tu primer evento como mi prometida oficial. ¿Cuál evento? Brunch familiar. Solo mi familia inmediata. Mi madre insiste en conocerte mejor. Sofía sintió que su estómago se contraía. Había estado tan distraída con la mudanza que había olvidado que ahora tendría que actuar regularmente frente a la familia de Alejandro. ¿Algún consejo? Escribió. Sé tú misma. Solo, tal vez la versión de ti misma que gana un poco más de dinero. Metasi a sus cantos el domingo por la mañana, Sofía se despertó en la cama más cómoda en la que había dormido jamás, pero con un nudo en el estómago que ni el lujo circundante podía aliviar. Hoy era su primer evento familiar oficial como la prometida de Alejandro, y no tenía idea de qué esperar. Se duchó en el baño principal, que era más grande que su antigua cocina, y se quedó parada frente al vestidor lleno de ropa nueva, tratando de decidir qué proyectaba prometida exitosa, pero no ostentosa. Finalmente, eligió un vestido de lino color beige con sandalias de diseñador, que se veían caras pero no gritaban su precio. Alejandro llegó a las 10 en punto, vestido casualmente, pero de una manera que probablemente había costado más que el salario mensual anterior de Sofía. ¿Lista para conocer oficialmente a los Vázquez?, preguntó besando su mejilla, de manera que se sintió sorprendentemente natural. ¿Tu hermana va a estar ahí? No, Camila sigue en Nueva York, pero van a estar mis padres, mi tío Fernando y su esposa, y probablemente algunos primos. Nada demasiado intimidante. Eso es fácil de decir para ti. Creciste con esta gente. Mientras manejaban hacia la casa principal de la familia, que resultó estar solo a 10 minutos, Alejandro le dio un repaso de último minuto de los temas de conversación seguros y los que debía evitar. A mi padre le gusta hablar de política internacional y negocios. A mi madre le interesa todo lo relacionado con la planificación de bodas, así que prepárate. Mi tío Fernando va a hacer preguntas sobre tu familia y tu educación, pero no de manera hostil. Solo es cauteloso con las personas nuevas. ¿Y si meto la pata? No vas a meter la pata, eres inteligente, educada y genuinamente agradable. Solo recuerda que estás actuando como alguien que se siente cómoda en este ambiente. La casa de los padres de Alejandro era impresionante incluso para los estándares de Polanco. Una mansión colonial de 2 pisos, con jardines que parecían requerir un equipo completo de jardineros y una entrada circular donde ya estaban estacionados 3 autos que Sofía reconoció como de lujo. Carmen los recibió en la puerta, vestida impecablemente, incluso para un brunch familiar casual. Sofía, querida, qué alegría verte de nuevo. El abrazo fue cálido, pero evaluativo. Sofía podía sentir cómo Carmen catalogaba cada detalle de su apariencia. Señora Vázquez, gracias por invitarme. Por favor, vas a ser mi nuera, llámame Carmen. El interior de la casa era elegante, sin ser ostentoso, lleno de arte que Sofía sospechaba que era original y muebles que probablemente habían sido transmitidos por generaciones. La mesa del comedor estaba puesta para 8 personas con porcelana que se veía antigua y valiosa. Roberto, el padre de Alejandro, era más callado que su esposa, pero igualmente observador. Cuando Alejandro los presentó formalmente, él estrechó la mano de Sofía con firmeza y la estudió con ojos que claramente habían evaluado muchas propuestas de negocios. Es un placer conocerte, Sofía. Alejandro nos ha hablado mucho de ti. Todo bueno, espero, respondió Sofía, y se sintió aliviada cuando él sonrió genuinamente. El tío Fernando y su esposa Teresa llegaron poco después, seguidos por 2 primos de Alejandro con sus respectivas parejas. Sofía se encontró siendo presentada una y otra vez, tratando de recordar nombres y relaciones familiares, mientras navegaba por conversaciones que saltaban entre eventos sociales que no conocía y personas de las que nunca había oído hablar. Durante el cóctel previo al brunch, Carmen la tomó del brazo y la guió hacia la terraza. Querida, quiero que sepas lo feliz que estoy de que Alejandro finalmente haya encontrado a alguien especial.
Es un hombre maravilloso, respondió Sofía, lo cual era cierto independientemente de las circunstancias. Lo es, pero también puede ser, como su padre, muy enfocado en el trabajo, a veces a expensas de las cosas realmente importantes. Carmen la miró directamente. Una buena mujer puede ayudarlo a encontrar equilibrio. Creo que todos necesitamos ayuda para encontrar equilibrio, dijo Sofía cuidadosamente. Exactamente. Por eso estoy tan emocionada de planificar tu boda. Tengo tantas ideas. ¿Has pensado en una fecha? Y así comenzó lo que Sofía después describiría como una hora de tortura elegante. Carmen tenía opiniones sobre todo. La temporada ideal para bodas, primavera, obviamente, el lugar perfecto, el club de campo donde ella se había casado, el número apropiado de invitados, no menos de 300 para una familia como la suya, y la importancia de contratar a los mejores proveedores con al menos un año de anticipación. Por supuesto, tendremos que hacer una fiesta de compromiso primero, continuó Carmen, mientras Sofía asentía y sonreía hasta que le dolieron las mejillas. Estaba pensando en febrero. Es perfecto porque no interfiere con las fiestas navideñas, pero da tiempo suficiente para planificar algo realmente espectacular. Carmen, interrumpió Alejandro, apareciendo a su lado como si hubiera detectado su pánico desde el otro lado de la terraza. Estás abrumando a Sofía con tantos planes. Tonterías. Las mujeres adoramos planificar bodas, ¿verdad, querida? Sofía miró a Alejandro, quien le dio una mirada que claramente decía: ayúdame tanto como yo te estoy ayudando a ti. Me encanta la idea de una fiesta de compromiso, dijo finalmente, pero Alejandro y yo habíamos hablado de tomarnos nuestro tiempo con los planes. Queremos disfrutar estar comprometidos antes de estresarnos con los detalles de la boda. Carmen se veía ligeramente decepcionada, pero asintió. Supongo que tienen razón, pero no esperarán demasiado, ¿verdad? A mi edad quiero conocer a mis nietos. Durante el brunch, Sofía se encontró sentada entre Teresa y uno de los primos de Alejandro, un abogado llamado Miguel, que resultó ser sorprendentemente fácil de conversar. Habló sobre su trabajo en diseño gráfico, la versión editada que había practicado con Alejandro, sus planes de expandir su negocio y su familia. ¿Tus padres van a venir a conocernos pronto?, preguntó Teresa. Carmen está ansiosa por conocer a la familia. Estamos coordinando calendarios, respondió Sofía. Mi padre viaja mucho por trabajo. Otra mentira cuidadosamente preparada. La comida era deliciosa, pero Sofía apenas podía saborearla por los nervios. Cada pregunta se sentía como un pequeño examen. Cada respuesta era evaluada por múltiples pares de ojos. Cuando accidentalmente usó el tenedor equivocado para la ensalada, vio cómo Carmen lo notó aunque no dijo nada. El momento más difícil llegó cuando Roberto preguntó sobre sus planes profesionales a largo plazo. Alejandro mencionó que tienes tu propia empresa de diseño. ¿Cómo ves el crecimiento del negocio una vez que se casen? Sofía sintió que todas las conversaciones en la mesa se detuvieron. Era la clase de pregunta que no tenía una respuesta correcta. Si sonaba demasiado ambiciosa, podría parecer que estaba más interesada en su carrera que en la familia. Si sonaba poco ambiciosa, podría parecer que solo estaba buscando seguridad financiera a través del matrimonio. Creo que el matrimonio debe ser una sociedad donde ambas personas se apoyen mutuamente en sus metas, dijo finalmente. Me encanta lo que hago, y Alejandro me ha dado mucho apoyo para crecer profesionalmente, pero también entiendo la importancia de la familia y el equilibrio. Roberto asintió con aprobación, y Sofía vio a Alejandro relajarse ligeramente en su silla. El resto del brunch pasó sin incidentes mayores. Sofía logró mantener conversaciones sobre arte, gracias a sus años estudiando diseño, viajes, inventando cuidadosamente sobre lugares que había visto solo en fotografías, y planes futuros, siendo deliberadamente vaga pero optimista. Cuando finalmente se despidieron, Carmen la abrazó más calurosamente que al llegar. Ha sido maravilloso conocerte mejor, querida. Espero que esto sea el comienzo de una relación muy cercana. En el auto de regreso, Alejandro y Sofía manejaron en silencio durante varios minutos antes de que él preguntara: ¿cómo te sientes? Como si hubiera estado actuando en una obra de teatro en un idioma que apenas entiendo. Lo hiciste muy bien. Mi familia te adora. ¿Tú crees? Mi madre ya está planeando tu fiesta de compromiso en su cabeza. Mi padre me dijo que le pareces inteligente y equilibrada.
Eso es prácticamente un elogio efusivo viniendo de él. Sofía se recostó en el asiento, sintiéndose emocionalmente agotada. Alejandro, ¿tu familia siempre es tan intensa? ¿Intensa cómo? Es como si cada conversación fuera una audición, como si estuvieran constantemente evaluando si pertenezco aquí. Alejandro guardó silencio por un momento. Sí, dijo finalmente, siempre son así. Y sí, están evaluándote. Pero, Sofía, ¿qué? Creo que acabas de pasar la audición. 2 semanas después del brunch familiar, Sofía había caído en una rutina extraña pero cómoda. Trabajaba en proyectos de diseño desde su nueva oficina durante el día. Aparecía en eventos sociales con Alejandro 2 o 3 veces por semana y pasaba sus noches tratando de procesar lo surrealista que se había vuelto su vida. Esta mañana, sin embargo, su rutina se vio interrumpida por una llamada que no esperaba. «Señorita Mendoza, habla Patricia Herrera, de Herrera Events. La señora Vázquez me pidió que la contactara sobre su fiesta de compromiso». Sofía casi se atragantó con su café. ¿Mi fiesta de compromiso? Sí, querida. Carmen está muy emocionada de trabajar conmigo en esto. ¿Podríamos reunirnos esta tarde para discutir sus ideas? Tengo algunas propuestas maravillosas que creo que les van a encantar. Después de colgar, Sofía inmediatamente llamó a Alejandro. Tu madre contrató a una organizadora de eventos, dijo sin preámbulos cuando él contestó. Buenos días para ti también, prometida querida. Alejandro, estoy hablando en serio. Una mujer llamada Patricia Herrera acaba de llamarme sobre nuestra fiesta de compromiso. Aparentemente Carmen ya está planeando algo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Eso? ¿Ya sabías de esto? Mi madre me mencionó algo, pero pensé que solo estaba explorando opciones. Bueno, aparentemente ya no está explorando, está ejecutando. Ok, nos reuniremos con Patricia esta tarde. Yo te acompaño. Nos reuniremos, Alejandro. Una fiesta de compromiso real va a hacer esto mucho más complicado de terminar limpiamente. Lo sé, pero si le decimos que no a mi madre ahora, va a sospechar. Solo sigamos el juego por ahora. 3 horas después, Sofía y Alejandro estaban sentados en el elegante estudio de Patricia Herrera, mirando presentaciones de fiestas de compromiso que parecían más elaboradas que la mayoría de las bodas. Para una pareja de su calibre, decía Patricia, pasando páginas de un portafolio lleno de fotografías de eventos deslumbrantes, estoy pensando en algo con aproximadamente 200 invitados. El club de campo, por supuesto, o tal vez los jardines de la Casa de la Bola si prefieren algo más íntimo. 200 personas, murmuró Sofía. Es íntimo. Oh, sí, querida. Para estándares de la familia Vázquez, es prácticamente una reunión familiar. Patricia pasó a otra página. Carmen mencionó que están pensando en febrero. Perfecto. Podemos hacer algo con tema de invierno elegante, muchas luces, flores blancas y plateadas. Alejandro apretó la mano de Sofía cuando sintió que se tensaba. Patricia, ¿podrías darnos unos minutos para hablar?, preguntó él. Por supuesto. Estaré en la recepción cuando estén listos. Cuando se quedaron solos, Sofía se volteó hacia Alejandro. Esto se está saliendo de control. Lo sé. Una fiesta para 200 personas no es algo que puedas cancelar discretamente. Van a haber invitaciones, prensa social, probablemente fotografías que van a estar en internet para siempre. Sofía, respira. No me digas que respire. Esto no era parte del plan original. Alejandro se pasó las manos por el cabello, una manía que Sofía había notado que hacía cuando estaba estresado. Tienes razón. Esto es más de lo que acordamos. La miró directamente. ¿Quieres salirte? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué? Si esto es demasiado, podemos terminarlo ahora. Inventaré una excusa. Le diré a mi familia que tuviste dudas de último minuto sobre el compromiso. Sofía lo estudió. ¿Y qué pasaría contigo? Con tu madre y su ultimátum. Ese es mi problema, no el tuyo. Había algo en su voz que la hizo darse cuenta de que él estaba genuinamente preocupado por ella, no solo por su arreglo. ¿Qué harías si no tuvieras que lidiar con tu familia?, preguntó. ¿Qué quieres decir? Si pudieras vivir tu vida sin la presión de Carmen, sin las expectativas familiares, ¿qué harías diferente? Alejandro fue silencioso durante tanto tiempo que Sofía pensó que no iba a responder. Tal vez viajaría más, no por negocios, solo para ver lugares.
Tal vez me tomaría tiempo para tener citas reales con personas que me gusten realmente, no solo personas que sean apropiadas. Hizo una pausa. Tal vez tendría conversaciones como esta más a menudo. ¿Conversaciones como cuál? Honestas, reales, sin agenda. Sofía sintió algo extraño en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con su arreglo de negocios. «Hagamos la fiesta», dijo finalmente. «¿Estás segura?» «Sí, pero con algunas condiciones». «¿Cuáles?» «Primero, el presupuesto de la fiesta cuenta como parte de mi compensación final. No quiero que gastes cientos de miles de pesos en una fiesta para mí, cuando esto va a terminar en unos meses. Sofía, no es negociable. Segundo, cuando terminemos nuestro acuerdo, quiero tu ayuda para establecer mi negocio de diseño de verdad. Contactos, referencias, tal vez algunos clientes para empezar, por supuesto. Y tercero», Sofía se sorprendió por lo que estaba a punto de decir, «quiero que durante estos próximos meses, cuando estemos solos, seamos honestos el uno con el otro. Nada de actuación, nada de pretender. Si vamos a hacer esto, al menos seamos amigos reales». Alejandro sonrió, y esta vez alcanzó sus ojos completamente. Trato. Regresaron con Patricia y pasaron la siguiente hora planeando una fiesta que Sofía sabía que recordaría por el resto de su vida, incluso si toda la premisa era una mentira. Esa noche, Alejandro se quedó para cenar en lugar de irse después de dejarla en casa. Era la primera vez que hacían algo tan normal como cocinar juntos y comer sin la presión de una audiencia. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sofía mientras lavaban los platos. «Por supuesto. ¿Alguna vez has estado enamorado? ¿De verdad enamorado? No solo saliendo con alguien apropiado». Alejandro se detuvo de secar el plato que tenía en las manos. «Una vez, en la universidad». «¿Qué pasó?» Se llamaba Elena. Estudiaba medicina, era brillante, divertida, completamente ajena a mi familia y su dinero. Su voz se volvió más suave. «Salimos durante 2 años. Pensé que me iba a casar con ella». «¿Y?» Mi madre la investigó. Encontró que los padres de Elena tenían problemas financieros serios. Carmen decidió que Elena solo estaba conmigo por dinero y tomó medidas para terminar la relación». Sofía dejó de lavar el vaso que tenía en las manos. «¿Qué tipo de medidas?» «Le ofreció dinero para que me dejara. Cuando Elena se negó, Carmen encontró una manera de que la beca de Elena fuera revocada. Elena tuvo que transferirse a una universidad más barata en otra ciudad». «Alejandro, eso es...» Sofía no podía encontrar palabras. «Horrible, lo sé, y funcionó. Elena me dejó sin explicación. No supe la verdad hasta años después, cuando mi prima me contó lo que había hecho mi madre. Trataste de contactar a Elena cuando te enteraste. Se había casado con alguien más, tenía hijos. No iba a arruinar su vida otra vez por mi familia». Sofía se volteó hacia él, viendo una vulnerabilidad en su expresión que no había visto antes. «¿Por eso me estás tratando tan bien? ¿Te sientes culpable por Elena?» «En parte», admitió, «pero también porque me caes bien, Sofía. Realmente me caes bien, y no quiero que mi familia te lastime como lastimaron a Elena. ¿Tu madre sabe sobre nuestra situación real?» «No lo creo, pero sí la está investigando, ya lo confirmé». Sofía sintió un escalofrío de miedo. «¿Qué va a encontrar?» «Tus problemas financieros recientes, probablemente. Tu falta de conexiones sociales en nuestro círculo. El hecho de que apareciste en mi vida muy convenientemente, justo cuando ella me estaba presionando para comprometerme. ¿Crees que va a sospechar?» «Es posible. Carmen es muchas cosas, pero no es tonta». Esa noche, después de que Alejandro se fuera, Sofía se quedó despierta durante horas pensando en Elena, en Carmen y en lo que se había metido realmente. No era solo un trabajo actuando como prometida, era entrar en una familia que tenía el poder y la voluntad de destruir a las personas que consideraban amenazas. Pero también pensó en la manera en que Alejandro había lavado los platos, en cómo se había reído cuando ella había contado una historia sobre un cliente difícil, en la expresión en sus ojos cuando había hablado de Elena. Por primera vez desde que había aceptado su propuesta, Sofía se preguntó si su mayor peligro no era Carmen Vázquez de Torres, sino lo que estaba empezando a sentir por Alejandro. La llamada llegó a las 7 de la mañana de un viernes, despertando a Sofía de un sueño profundo. Era Carmen, y sonaba alterada.
Sofía, querida, necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Señora Vázquez, ¿está todo bien? Tenemos que hablar. Ven sola. La línea se cortó, dejando a Sofía con un mal presentimiento que se intensificó cuando trató de llamar a Alejandro y fue directo al buzón de voz. Se vistió rápidamente, eligiendo algo conservador y profesional, tratando de prepararse mentalmente para lo que podría ser una confrontación. La sirvienta la llevó directamente al estudio de Carmen, una habitación elegante, llena de libros de arte y fotografías familiares. Carmen estaba sentada detrás de un escritorio de caoba, con una carpeta abierta frente a ella. Su expresión era fría y calculadora, muy diferente de la calidez que había mostrado en semanas anteriores. «Siéntate, Sofía». No era una invitación, era una orden. «Carmen, ¿está todo bien? ¿Dónde está Alejandro?» «Alejandro está en Guadalajara en una junta de negocios. Regresará esta noche». Carmen cerró la carpeta y la miró directamente. «Pero tú y yo necesitamos tener una conversación muy honesta». Sofía sintió que su estómago se hundía. «Me tomé la libertad de investigar un poco más sobre ti, querida. Es mi responsabilidad como madre proteger a mi hijo de malas decisiones». Carmen abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Reportes de crédito que muestran que hasta hace un mes tenías deudas significativas. Registros de empleo que indican que has estado desempleada las últimas 8 semanas. Un aviso de desalojo de tu antiguo apartamento que llegó exactamente una semana antes de que conocieras a mi hijo. Cada documento que Carmen colocaba sobre el escritorio se sentía como un golpe físico. ¿Sabes qué es lo más interesante, Sofía? No hay ningún registro de que tú y Alejandro se hayan conocido en una galería de arte 6 meses atrás. De hecho, no hay registro de que se conocieran en ningún lado antes de hace 3 semanas. Sofía trató de mantener su expresión neutra, pero sabía que Carmen podía ver a través de ella. «No sé qué tipo de juego están jugando tú y mi hijo», continuó Carmen, «pero no soy tonta. Este compromiso aparece convenientemente justo cuando él estaba bajo presión para establecerse, y tú apareces convenientemente justo cuando necesitabas una solución a tus problemas financieros». «Carmen, No. Ahora hablaré yo». Carmen se inclinó hacia adelante. «No me importa si Alejandro te está pagando para que finjas ser su prometida. Los hombres han hecho cosas más estúpidas para evitar las responsabilidades familiares, pero lo que no voy a permitir es que lastimes a mi hijo en el proceso. Yo no estoy lastimando a Alejandro». «¿No? Entonces explícame por qué ha cambiado tanto en las últimas semanas». «¿Cambiado cómo?» «Está más feliz, más relajado, sonríe más». La voz de Carmen se volvió peligrosamente suave. «Está actuando como un hombre que se está enamorando, Sofía, y tú estás actuando como una mujer que podría corresponder esos sentimientos». Sofía sintió que el aire se salía de sus pulmones. «Si esto es solo un trabajo para ti», continuó Carmen, «entonces necesitas mantener tus límites profesionales, porque cuando esto termine, y terminará, no quiero que mi hijo quede destrozado por una mujer que solo estaba actuando». «¿Usted no entiende?» «Entiendo perfectamente. Entiendo que eres una mujer inteligente en una situación desesperada que tomó la oportunidad que se le presentó. No te culpo por eso. Incluso respeto tu pragmatismo». Carmen se recostó en su silla. «Pero también entiendo que mi hijo, a pesar de toda su sofisticación en los negocios, puede ser sorprendentemente ingenuo cuando se trata de asuntos del corazón». Sofía se quedó en silencio, sin saber qué decir que no empeorara las cosas. «Así que aquí están mis términos», dijo Carmen sacando un cheque ya hecho de la carpeta. $1,5 millones de pesos, 500,000 más de lo que él te está pagando. A cambio, terminas el compromiso esta semana y sales de la vida de mi hijo permanentemente». Sofía miró el cheque. Era más dinero del que había soñado tener jamás. «¿Y si digo que no? Entonces haré público todo lo que he descubierto sobre tu situación financiera y la naturaleza de tu relación con Alejandro. Créeme, no querrás ser el objeto de ese tipo de escrutinio público. Usted arruinaría la reputación de su propio hijo para deshacerse de mí. Protegería a mi hijo de una situación que podría lastimarlo mucho más a largo plazo». Sofía se levantó, sintiendo una mezcla de ira y respeto a regañadientes por la mujer frente a ella. «Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta mañana por la noche. Después de eso, tomaré mis propias medidas».
Sofía se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando Carmen habló nuevamente. Sofía, sí, para lo que vale creo que en otras circunstancias podrías haber sido buena para él, pero estas no son otras circunstancias. El viaje de regreso a Polanco fue borroso. Sofía apenas recordaba haber manejado, apenas recordaba llegar a la casa de huéspedes. Se sentó en la terraza con el cheque en sus manos, mirándolo hasta que los números se volvieron borrosos. Su teléfono sonó varias veces, pero no contestó, no hasta que vio que era Alejandro. «Hola», dijo tratando de sonar normal. «Sofía, ¿está todo bien? Intenté llamarte antes». «¿Dónde estás?» «En el aeropuerto en Guadalajara. Mi vuelo se retrasó, pero debería estar en casa en un par de horas. ¿Pasó algo?» Sofía cerró los ojos. «Tu madre sabe la verdad, o al menos sospecha lo suficiente». Silencio al otro lado de la línea. «¿Qué dijo exactamente?» Sofía le contó sobre la reunión, sobre los documentos, sobre la amenaza y la oferta. Lo único que no mencionó fue lo que Carmen había dicho sobre Alejandro enamorándose. «Sofía, escúchame. No hagas nada hasta que regrese. Podemos manejar esto». «¿Cómo?» «Ella tiene razón, Alejandro. No hay manera de que este arreglo termine bien para ninguno de los dos». «Sofía, tal vez deberíamos tomar su oferta, terminar esto antes de que se complique más». Hubo una pausa larga. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó él finalmente. La pregunta simple la desarmó completamente. ¿Qué quería? Hace un mes habría tomado el dinero sin pensarlo 2 veces, pero ahora no lo sé, admitió. «Ok, no decidas nada esta noche. Hablamos cuando regrese». Después de colgar, Sofía se quedó en la terraza hasta que oscureció, pensando en Carmen, en Elena y en la expresión en los ojos de Alejandro cuando hablaba de cosas reales. Pensó en lo fácil que había sido conversar con él durante la cena, en cómo se había sentido cuando él había tomado su mano durante eventos familiares, en cómo su sonrisa había comenzado a sentirse automática cuando él entraba a una habitación. Carmen tenía razón. Esto se había complicado mucho más allá de un simple arreglo de negocios, y lo más aterrador de todo era que Sofía ya no estaba segura de querer que terminara. Alejandro llegó a las 11 de la noche, encontrando a Sofía todavía en la terraza, con una botella de vino medio vacía y el cheque de Carmen sobre la mesa. Se veía agotado del viaje, pero sus ojos inmediatamente se fijaron en el papel. «¿Ese es el cheque?», preguntó sentándose a su lado. «1,5 millones de pesos, más de lo que ganaré en los próximos 5 años trabajando normalmente». Alejandro tomó el cheque y lo estudió. «¿Vas a tomarlo? ¿Tú qué harías en mi lugar?». «No estoy en tu lugar, Sofía. Yo tengo la seguridad financiera de decir no a mi madre. Tú no». La honestidad de su respuesta la sorprendió. Había esperado que tratara de convencerla de quedarse. «Tu madre piensa que te estás enamorando de mí», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Alejandro se quedó muy quieto. «¿Qué le dijiste?». «No le dije nada. Pero, ¿es verdad?». El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que no habían estado diciendo durante semanas. «¿Importaría si fuera verdad?», preguntó él finalmente. «No lo sé. Todo esto comenzó como una mentira. No sé cómo separar lo que es real de lo que es actuación». Alejandro se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza, dándole la espalda. «¿Sabes cuál ha sido la parte más difícil de estas últimas semanas?», dijo. «No ha sido fingir estar enamorado contigo. Ha sido fingir que solo estaba fingiendo». Sofía sintió que su corazón se saltaba un latido. «Alejandro, la primera noche en la boda, cuando te vi en ese vestido azul, pensé que eras hermosa, pero que esto sería fácil, solo actuación. Pero luego comenzaste a hablar y eras inteligente y divertida y genuina de una manera que no había experimentado en años». Se volteó para mirarla. «Y cuando mi familia te estaba evaluando, cuando ese idiota de don Rodrigo te estaba tratando como si no fueras lo suficientemente buena para estar ahí, quería defenderte, no porque fuera parte de nuestro acuerdo, sino porque me importabas». Sofía se levantó también, acercándose a él. «¿Y ahora?». «Ahora me despierto todas las mañanas pensando en una excusa para venir a verte. Me quedo despierto en las noches recordando cosas que dijiste. Y cuando mi madre me amenaza con exponerte, lo único en lo que puedo pensar es en protegerte, incluso si eso significa perderte». «Alejandro,
Esto es muy complicado. Lo sé. Y entiendo si quieres tomar el dinero de mi madre y salir de esta situación. Probablemente es lo más inteligente que puedes hacer. Sofía lo miró viendo la vulnerabilidad en sus ojos que había estado tratando de esconder. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué harás si termino esto? Enfrentaré las consecuencias. Encontraré otra manera de lidiar con mi madre. ¿O podrías encontrar otra prometida falsa? No. Su respuesta fue inmediata y definitiva. No podría hacer esto con alguien más. ¿Por qué? Porque no sería lo mismo. Porque contigo no se siente como actuación. Sofía sintió lágrimas quemando sus ojos. Todo se había vuelto tan complicado. ¿Puedo confesarte algo?, dijo. Por supuesto. Cuando estoy contigo, cuando estamos solos así, me olvido de que esto es temporal. Me olvido de que es un trabajo. Y eso me aterra porque nunca me había sentido así con nadie. Alejandro se acercó más, hasta que estaban a solo unos centímetros de distancia. ¿Cómo te sientes? Segura, apreciada, como si fuera suficientemente buena tal como soy. Sus palabras salieron en un susurro, como si estuviera en casa. Él besó su frente suavemente. Sofía, quiero que sepas que sin importar lo que decidas hacer, estas semanas contigo han sido las más reales de mi vida adulta. Alejandro. Su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era Carmen. No contestes, murmuró Alejandro. Pero Sofía ya había visto el mensaje de texto. Espero tu decisión mañana a mediodía. Después de eso, la decisión será mía. Necesito tiempo para pensar, dijo Sofía apartándose de él. Esto es más grande que solo nosotros dos. ¿No qué quieres decir? Tu madre no va a parar aquí. Si no me voy ahora, va a encontrar maneras de hacerme la vida imposible y eventualmente va a lastimarte a ti también. Puedo manejar a mi madre. ¿Puedes? Porque ella arruinó tu relación con Elena, y eso fue hace años cuando tenías menos que perder. La mención de Elena lo hizo retroceder. Esto es diferente. ¿Es diferente? ¿O es exactamente lo mismo? Sofía tomó el cheque de la mesa. Tu madre está dispuesta a pagarme para que desaparezca. ¿Qué crees que estará dispuesta a hacer si me quedo? Alejandro no tenía respuesta para eso. Quiero quedarme, dijo Sofía suavemente. Esa es la verdad, pero no sé si quedarme es lo correcto para ninguno de los dos. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. Alejandro se quedó en la casa principal y Sofía se quedó en la terraza hasta las primeras horas de la mañana, dándole vueltas a todo. A las 10 de la mañana siguiente tomó su decisión. Llamó a Carmen. Acepto su oferta, dijo cuando Carmen contestó. Una decisión inteligente. ¿Cuándo te vas? Hoy, pero quiero hablar con Alejandro primero. Por supuesto. Asegúrate de que entienda que esto fue tu decisión. Lo fue. Sofía colgó y comenzó a empacar. No tenía mucho que llevarse. Sus pocas pertenencias originales y algunas de las cosas que Alejandro había comprado que realmente necesitaría para empezar de nuevo. Dejó el anillo de compromiso en la mesa de la cocina con una nota. Gracias por las semanas más reales de mi vida también. Cuando Alejandro llegó esa tarde, encontró la casa vacía y el cheque de su madre hecho pedazos en el bote de basura. Sofía se había ido, pero había rechazado el dinero. Carmen había ganado, pero de una manera que nadie había esperado. El café en la Roma Norte estaba lleno del ruido familiar de conversaciones y máquinas de espresso. Sofía estaba sentada en una mesa junto a la ventana, revisando las pruebas finales de un proyecto para un cliente nuevo. Su pequeña empresa de diseño había crecido lentamente pero consistentemente en los últimos meses, y aunque no era rica, finalmente estaba estable. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana. ¿Sigues viniendo a cenar el domingo? Mamá está haciendo mole. Sofía sonrió mientras escribía su respuesta. Había vuelto a vivir con sus padres por 3 meses después de dejar Polanco, ahorrando dinero y sanando emocionalmente. Ahora tenía un apartamento pequeño pero cómodo en la Condesa, y las cenas familiares de los domingos habíanse vuelto sagradas. Por supuesto, dile a mamá que llevo postre. No había vuelto a hablar con Alejandro desde el día que se fue. Había visto fotos de él en redes sociales ocasionalmente, eventos de caridad, inauguraciones de proyectos, siempre sonriendo educadamente, pero con ojos que se veían cansados. No había anuncios de nuevas relaciones. Carmen había mantenido su palabra y no había hecho pública su investigación. El rompimiento
Había sido reportado en las páginas sociales como diferencias irreconciliables y decisión mutua. Sofía había evitado leer los artículos. ¿Sofía? La voz la hizo levantar la vista de su laptop. Era Isabela, la prima política de Alejandro, que se había casado la noche que todo comenzó. Isabela, ¡qué sorpresa! Isabela se veía un poco incómoda, pero sonrió cuando Sofía la invitó a sentarse. Espero que no te moleste que me acerque. Te vi desde la barra y, bueno, quería saludarte. Para nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el matrimonio? Maravilloso. Eduardo y yo acabamos de regresar de nuestra luna de miel. Fuimos a Europa por un mes. Hablaron de cosas superficiales por unos minutos antes de que Isabela se pusiera más seria. Sofía, sé que no es mi lugar, pero ¿puedo preguntarte qué pasó realmente entre tú y Alejandro? Sofía se tensó. ¿Qué quieres decir? Es que él no ha sido el mismo desde que terminaron, y la forma en que rompieron fue tan repentina. Una semana estábamos planeando tu fiesta de compromiso, y la siguiente ya no estaban juntos. A veces las cosas simplemente no funcionan, dijo Sofía cuidadosamente. Supongo, es solo que él nunca habla de ti, pero cuando alguien menciona tu nombre, se ve tan triste. Sofía sintió una punzada en el pecho. ¿Ha salido con alguien más? No. Carmen ha estado tratando de presentarle mujeres, pero él las rechaza a todas. Dice que está muy ocupado con el trabajo. Isabela la miró directamente. ¿Todavía lo amas? La pregunta directa la tomó desprevenida. Es complicado. Las mejores cosas usualmente lo son. Después de que Isabela se fuera, Sofía no pudo concentrarse en su trabajo. Empacó su laptop y decidió caminar por el parque que estaba cerca. Era un día hermoso de otoño, con familias paseando y parejas sentadas en las bancas. Sofía encontró un lugar tranquilo bajo un árbol y se permitió por primera vez en meses realmente pensar en Alejandro. ¿Lo amaba? Probablemente. ¿Había tomado la decisión correcta al irse? Eso era más complicado. Su teléfono sonó sacándola de sus pensamientos. Era un número que no reconocía. ¿Sofía Mendoza? Sí. Habla Roberto Vázquez. ¿Podríamos hablar? Sofía sintió que su mundo se detenía. El padre de Alejandro. ¿Qué podría querer? Señor Vázquez, por favor, solo quiero hablar contigo. ¿Podrías venir a mi oficina esta tarde? Una hora después, Sofía estaba sentada en la elegante oficina de Roberto en Santa Fe, sintiéndose pequeña en la silla de cuero frente a su escritorio masivo. Gracias por venir, dijo él ofreciéndole café que ella rechazó nerviosamente. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Vázquez? Quiero disculparme. ¿Disculparse? Por lo que hizo mi esposa. Carmen me contó sobre su conversación después de que te fuiste. Sofía no sabía qué decir. También quiero que sepas que no todos en la familia estuvimos de acuerdo con sus métodos. ¿Alejandro sabe que está hablando conmigo? No, y no se lo voy a decir a menos que tú quieras que lo haga. Roberto se recostó en su silla estudiándola. ¿Puedo preguntarte algo personal? Sofía asintió. ¿Era real lo que sentías por mi hijo? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Sí, susurró. Era real. ¿Y ahora? Ahora trato de no pensar en ello. Roberto asintió lentamente. Sofía, voy a decirte algo que tal vez no debería. Alejandro está miserable. Ha estado miserable desde que te fuiste. Y aunque respeto tu decisión de irte, y entiendo por qué la tomaste, creo que deberías saber que él también está sufriendo. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque en 30 años de matrimonio nunca había visto a mi hijo tan feliz como cuando estaba contigo. Y porque creo que mi esposa, aunque tenía buenas intenciones, cometió un error muy grande al interferir. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Carmen actúa por amor, pero a veces su amor puede ser destructivo. Lo que le hizo a Elena hace años, lo que te hizo a ti, está mal. ¿Qué sugiere que haga? No te sugiero nada. Solo quería que supieras que tienes más apoyo en la familia de lo que podrías pensar. Cuando Sofía salió de la oficina una hora después, su mente estaba corriendo. La conversación con Roberto había removido todos los sentimientos que había estado tratando de enterrar. Esa noche, se sentó en su pequeño apartamento con una copa de vino y el número de teléfono de Alejandro en su pantalla. Escribió y borró una docena de mensajes diferentes. Finalmente,
Escribió algo simple. Hola, ¿podríamos hablar? La respuesta llegó en segundos. ¿Cuándo y dónde? ¿Mañana? ¿El café donde nos conocimos? Ahí estaré. Sofía puso su teléfono a un lado, sin saber si acababa de cometer el mayor error de su vida o finalmente había encontrado el valor para luchar por lo que realmente quería. Solo había una manera de averiguarlo. 6 años después. El jardín de la casa en Coyoacán estaba lleno de risas infantiles y el aroma del mole que Carmen había estado preparando desde las 5 de la mañana. Era el bautizo de Miguel, el primer hijo de Sofía y Alejandro, y Carmen había insistido en organizar la celebración en la casa familiar de los Mendoza. «Abuela Carmen, el bebé se está despertando», gritó Ana desde la terraza, cargando al niño de 3 meses que acababa de comenzar a moverse en sus brazos. Carmen dejó la cuchara de madera que estaba usando para revolver el mole y se dirigió rápidamente hacia donde estaba su nieto, secándose las manos en el delantal que había insistido en usar a pesar de las protestas de Sofía. «¡Ay, mi príncipe hermoso!», murmuró, tomando al bebé con la experiencia de alguien que había estado esperando este momento durante años. Sofía emergió de la cocina, donde había estado ayudando a su madre con los últimos preparativos, y sonrió al ver la escena. Carmen sosteniendo a Miguel era algo que nunca se cansaba de ver. La transformación de su suegra en los últimos años había sido una de las sorpresas más grandes de su vida. «¿Cómo va todo por aquí?», preguntó Alejandro, apareciendo a su lado y pasando un brazo alrededor de su cintura. Llevaba una guayabera blanca que su suegro había insistido en que usara para la ocasión, y Sofía pensó que nunca se había visto más guapo. «Tu madre está en modo abuela completa», respondió Sofía recostándose contra él. «Creo que ya decidió que Miguel necesita clases de piano desde los 6 meses. Por lo menos ha bajado la edad. Ayer estaba sugiriendo clases de natación desde los 3 meses. Se quedaron ahí, viendo cómo Carmen le hablaba a Miguel en el tono suave que había desarrollado específicamente para él, mientras los padres de Sofía terminaban de poner la mesa en el jardín trasero. La reconciliación había tomado tiempo. Después de aquel café en la Roma Norte hace 6 años, donde ambos habían llorado y se habían disculpado y habían admitido que los meses separados habían sido los más miserables de sus vidas, había tomado casi un año completo para reconstruir la confianza entre ellos. Carmen había sido el obstáculo más grande, pero también, sorprendentemente, la que había hecho el esfuerzo más grande para cambiar. La conversación que tuvo con Roberto después de que Sofía y Alejandro anunciaran que iban a intentar una relación real había sido legendaria en la familia Vázquez. Nadie sabía exactamente qué le había dicho Roberto a su esposa, pero Carmen había aparecido en el apartamento de Sofía una semana después, con lágrimas en los ojos y una disculpa que había durado 2 horas. «Fui cruel contigo», había dicho Carmen, sentada en el pequeño sofá de Sofía. «Actué por miedo de perder a mi hijo, pero casi hago que perdiera la oportunidad de ser verdaderamente feliz». La relación entre Sofía y Carmen aún tenía sus momentos complicados, pero se había convertido en algo real y cariñoso. Carmen había insistido en pagar por la boda pequeña que Sofía y Alejandro habían querido y había llorado más que la madre de la novia durante la ceremonia. «¿En qué estás pensando?», preguntó Alejandro, notando la expresión contemplativa de su esposa. «En lo extraño que es la vida. Hace 7 años estaba preocupada por pagar la renta. Hace 6 años estaba huyendo de tu familia. ¿Y ahora? Ahora tu madre está cuidando a nuestro hijo mientras mi madre le enseña a hacer mole, y es lo más normal del mundo». Alejandro se rió. «¿Te arrepientes de algo?». «Solo de no haber sido más valiente al principio. Fuiste perfectamente valiente. Te tardaste el tiempo exacto que necesitabas». Isabela apareció en el jardín con su esposo Eduardo y sus 2 hijos, seguidos por Miguel, el primo de Alejandro, y su nueva novia. La pequeña reunión familiar se había convertido en una celebración completa. «Sofía», Isabela la abrazó cálidamente. «¿Cómo está mi ahijado favorito?». «Está siendo malcriado por todas sus abuelas», respondió Sofía, señalando hacia donde Carmen, su madre, y Teresa, la esposa del tío Fernando, estaban compitiendo por la atención del bebé. «Como debe ser. Los primeros nietos son para malcriar». Durante la comida, Sofía miró alrededor de la mesa y se sintió abrumada por la gratitud.
Su empresa de diseño ahora tenía 6 empleados y trabajaba con clientes por toda Latinoamérica. Alejandro había expandido sus negocios para incluir desarrollo de vivienda asequible, un proyecto que había sido idea de Sofía. Tenían una casa hermosa en Polanco, la misma casa de huéspedes donde había vivido durante su compromiso falso, que Alejandro había renovado y expandido. Pero pasaban muchos fines de semana en Coyoacán con la familia de Sofía. «Un brindis», dijo Roberto, levantando su copa de vino. «Por Miguel, por las familias que se expanden y por el amor que encuentra la manera de florecer incluso en las circunstancias más inesperadas». «¡Ya es salud!», gritaron todos, y Sofía sintió los ojos de Alejandro sobre ella. «¿Qué?», le susurró. «Nada, solo te amo. Yo también te amo. Incluso después de todo lo que tuvimos que pasar para llegar aquí, especialmente después de todo lo que tuvimos que pasar para llegar aquí». Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido y después de que Miguel estuviera dormido en su cuna, Sofía y Alejandro se sentaron en la terraza de la casa en Coyoacán, donde se habían quedado a pasar la noche. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo Sofía. «¿Qué? Que si hubieras sido completamente honesto conmigo desde el principio sobre lo que necesitabas, probablemente habría dicho que no». «¿En serio?». Era demasiado insegura, demasiado asustada. Necesitaba creer que era solo trabajo para tener el valor de entrar en tu mundo. ¿Y si yo hubiera sabido desde el principio que me iba a enamorar de ti? ¿Habrías hecho algo diferente?». Alejandro pensó por un momento. «Probablemente me habría enamorado más rápido». Sofía se rió y se acurrucó más cerca de él en el columpio del porche que su padre había instalado específicamente para ellos. «¿Crees que Miguel va a crecer pensando que todas las familias son tan complicadas como la nuestra? Espero que crezca pensando que todas las familias luchan por el amor y encuentran la manera de hacerlo funcionar, sin importar cuán complicado se ponga». «Me gusta esa versión». Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad de noche y sintiendo la brisa fresca que llevaba el aroma de las flores del jardín de la madre de Sofía. «¿Alejandro?» «Gracias». «¿Sabes por qué? Por ser lo suficientemente terco para no darte por vencido conmigo. Gracias tú por ser lo suficientemente valiente para darme una segunda oportunidad». Desde la ventana del segundo piso, Carmen y la madre de Sofía los observaban, habiendo desarrollado una amistad improbable pero sólida, unidos por su amor por la pequeña familia que estaban viendo en el jardín. «Fueron por buen camino, ¿verdad?», murmuró Carmen. «Sí», respondió la madre de Sofía, «pero tuvieron que encontrar su propio camino. Los mejores amores usualmente lo hacen». En el jardín, Sofía y Alejandro seguían meciéndose suavemente en el columpio, planificando el futuro, recordando el pasado y agradecidos por el presente complicado pero hermoso que habían construido juntos. Miguel se despertó con un pequeño llanto desde el cuarto, y ambos se levantaron al mismo tiempo para atenderlo, riéndose de su sincronización perfecta. «¿Tu turno o el mío?», preguntó Alejandro. «Vamos juntos», respondió Sofía tomando su mano. Como habían hecho todo lo demás en estos últimos años, juntos paso a paso, construyendo algo real, a partir de algo que había comenzado como una hermosa mentira.